Bueno, yo le quisiera preguntar de una vez a la doctora Carmen, ¿qué hallazgos sugieren una toxoplasmosis en un paciente inmunocomprometido? Que puede ser por VIH o puede ser por la edad o por alguna otra situación. Mira, la lesión en el foco retiniano es más o menos similar. Voy a tener una lesión, como les decía, blanco-amarillenta, borde mal definido, puede tener un poquito de líquido perilesional. No voy a tener vasculitis, no voy a tener vitreitis, no tengo sangrado, porque mi principal diagnóstico diferencial aquí sería un citomegalovirus, y no tengo reacción en cámara anterior. Entonces, más bien es como los no del descarte, ¿no? De pensar entonces, cuando tengo un foco de toxo clásico y el paciente es inmunocompetente, ese paciente va a responder con todo. Cuando lo tengo inmunodeprimido, como que te parece que más o menos sí es, pero no se presentan estas otras asociaciones. ¿La otra situación, alguna otra situación? Sí, yo quería compartir también con ustedes que otra forma típica emergente es una forma de necrosis retiniana aguda en pacientes inmunocomprometidos, asociada a una infección por toxoplasma, ¿no? Además de las formas atípicas que ya mencionó Carmen, esta forma también me parece importante tenerla en consideración. También otra forma típica en este tipo de pacientes son los focos múltiples. Focos múltiples sí, o afectación en los dos ojos al mismo tiempo, eso no es normal en un paciente inmunocompetente, a menos que sea un adulto mayor. En adultos mayores sí puede haber focos múltiples o afectación bilateral al mismo tiempo, activa obviamente, siendo el paciente inmunocompetente en cantidad, quizá no en función, ¿verdad? Al doctor Milton, nos hablabas que hay dos tipos de pruebas. Yo en mi experiencia veo que muchos médicos piden solo una, piden solo el BDRL. ¿Por qué tenemos que pedir las dos y no nada más una? Si además son un poco... Porque el BDRL nos va a hablar de actividad, ¿no? Entonces, ya se ha descrito ampliamente un efecto que se llama efecto Prosona, ¿no? Y que a pesar del paciente tener una sífilis activa, pues el BDRL sale negativo porque se describe que la carga antigénica de espiroquetas es tan grande en estos pacientes que no permite detectar los complejos antígeno-anticuerpo, y a pesar de que se reporta como negativa, pues es un falso negativo, ¿no? Entonces, un BDRL negativo más FTABS positivo, entonces a mí me hace sospechar de que el paciente tuvo sífilis y ya no la tiene activa, o que fue un falso negativo, y quizá, dependiendo de los hallazgos clínicos, yo repetiría el estudio. Entonces, ese es el valor de complementar las dos pruebas, ¿no? ¿Algún otro comentario? Aparte, el BDRL es una prueba no treponémica y puede estar presente, o sea, puede ser positiva en pacientes embarazadas. O sea, si nomás pedimos solo ese estudio, si la paciente está embarazada nos puede salir positivo, si la paciente tiene una enfermedad autoinmune puede salir positivo. Incluso entre el 5 y 10% de la población puede tener BDRL positivo sin tener ninguna otra enfermedad. Entonces siempre hay que complementar el BDRL con las pruebas treponémicas, que en este caso lo que yo más pido es el FTABS. Y para interpretar, digamos, si tenemos un BDRL positivo y un FTABS negativo, bueno, ahí descartamos sífilis, porque la prueba treponémica, el FTABS nos mide anticuerpos contra el treponema, pues están negativos, o sea que nunca ha tenido el paciente contacto con la prueba. Si tenemos un BDRL negativo y un FTABS positivo, ahí podemos hablar de que el paciente estuvo en contacto con la bacteria, pero que no tiene actividad en este momento. Ya si las dos pruebas son positivas, tanto el BDRL como el FTABS, ahí sí ya nos está hablando de actividad. ¿Algún otro comentario? Bueno, en relación a pruebas diagnósticas, ¿el cuantiferón lo usan ustedes? ¿Tienen acceso a él? Es un nuevo estudio para tuberculosis. Sé que lo están usando en el INER, y sé también por los últimos reportes que tal vez no es lo que prometía ser tampoco, ¿no? Pero no tengo acceso yo al cuantiferón. PPD, vaciloscopía, teletórax. Tomografía piden de tórax.
porque se habla que es mucho más sensible una tomografía que una radiografía simple, ¿no? Entonces, quizá en casos en los que la sospecha clínica es importante, vale la pena. Fíjate que ahí otra vez entra a tallar costo-beneficio. Entonces, si el paciente tiene antecedentes de contacto o algo que me haga sospechar que podría ser algo, vaya, una tuberculosis o una afección pulmonar, quizás si la radiografía, y además que hay que pedirla interpretada, porque también hay que ser honestos que hace mucho olvidamos cómo interpretar una radiografía de tórax, al menos yo lo confieso. Entonces la pido siempre interpretada. Lo otro es apoyarse en el infectólogo o en el neumólogo, ¿no? Creo que es lo más conveniente. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo tengo una pregunta para el doctor Unzueta. ¿Hay alguna importancia en diferenciar entre una afección herpética, una infección herpética que sea por herpes simple y herpes zóster? ¿O da lo mismo? No da lo mismo porque precisamente el tratamiento es diferente. Pues bueno, en caso de herpes zóster, el tratamiento con el antiviral es el doble, es 800 miligramos 5 veces al día, a diferencia que si fuera un herpes simple, el tratamiento es con 400 miligramos 5 veces al día. Y también en caso de que, si vamos a dar esteroides, en caso de herpes simple sí tenemos que dar protección con el antiviral, o sea, si vamos a dar esteroide tenemos que dar antiviral para evitar una reactivación del virus. Y en el herpes zóster, generalmente yo no doy tratamiento profiláctico, porque es muy difícil que se reactive epitelialmente. Doctor. Si puede haber herpes zóster sin haber ocular, sin haber afección cutánea, sí puede haber. Hay una entidad que está descrita que es muy poco frecuente de afectación por herpes zóster sin afectación cutánea, ¿verdad? También algo muy importante, en pacientes jóvenes que detectemos herpes zóster, estar obligados en descartar también algún tipo de inmunosupresión o en este caso como HIV. Eso es muy importante en las tres patologías. Si yo tengo un paciente al que le diagnostico sífilis, estoy obligado a pedirle VIH porque la infección la doble infección es muy frecuente. El tener sífilis predispone al paciente o hace que sea más fácil que se infecte de VIH y viceversa. Y actualmente también está pasando lo mismo con la tuberculosis. Cuando yo le hago un diagnóstico de tuberculosis a un paciente, sugieren que también le hagamos estudios de VIH porque pareciera haber una relación importante epidemiológica y también porque el tratamiento en pacientes que tienen tuberculosis activa y se les diagnostica VIH, hay algunas controversias sobre si iniciar al mismo tiempo los dos o algo. Entonces, herpes zóster, sífilis, tuberculosis, siempre si les sale positivo hay que pedirles VIH. ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario? Bueno, si no es así, pues les agradezco toda su atención. Me voy a permitir un segundito, le pedí permiso al doctor Tito Ramírez para presentarles la nueva página del Centro Mexicano de Enfermedades Inflamatorias Oculares, que a partir de la próxima semana estará abierta para todos ustedes y en donde esperamos poner alguna información para ustedes, entonces podrán acceder a ella. Y dentro de la información más importante, además de este coloquio, es presentarles el póster de nuestro segundo curso de actualización del Centro Mexicano de Enfermedades Inflamatorias, que se llevará a cabo los días 27 y 28 de septiembre de este año en el auditorio de la Sociedad Mexicana de Oftalmología. Aquí estará el programa y toda la información para ustedes. Muchísimas gracias.